Apaga la luz, que esto es Terrorifics, y aquí te mostraré las historias más impactantes y sabrás lo que es el miedo y el terror. Estas son 4 aterradoras historias reales. Jugando Fortnite. Había oído hablar del juego durante mucho tiempo, pero nunca me animé a jugarlo, hasta que mis amigos prácticamente me obligaron a descargarlo y unirme a ellos. Querían jugar en escuadrones, que es cuando juegas en grupos de 4. Mis compañeros de partida eran Evan, Javier y Braxton. Evan era sin duda el mejor jugador y quien organizó la partida. Javier era el segundo mejor y luego estaba Braxton. Braxton solo hablaba cuando estaba en problemas o necesitaba ayuda. Evan, Javier y yo, por otro lado, solíamos hablar y bromear todo el tiempo. Los dos me explicaban cómo jugar a través del auricular, tratando de ayudarme a mejorar. Todo iba normal, hasta que pasó algo extraño. De repente, Evan dejó de hablar. Hubo unos 10 segundos en silencio total. Evan, que nos estaba guiando de un punto a otro, se quedó quieto. Su personaje simplemente dejó de moverse. Javier molesto le gritó que avanzara, pero el personaje de Evan seguía sin moverse y él no respondía. Aún así, su micrófono mostraba actividad y escuché ruidos de fondo, como si alguien estuviera en su habitación. Javier, Braxton y yo comenzamos a insistirle que se moviera o lo dejaríamos atrás. Pero todos nos quedamos en silencio cuando un grito aterrador, agudo y desgarrador salió del micrófono de Evan. No era el tipo de grito que alguien da directamente al micrófono. Era como si Evan estuviera gritando de algún lugar al fondo de la habitación, con una desesperación que me heló la sangre. Después escuchamos un portazo a través del micrófono. Los tres nos quedamos en silencio sin saber qué decir ni qué hacer. Le dije a los otros que intentaría llamar a Evan de inmediato. Apagué la consola y lo llamé 5 veces, pero nunca contestó. Estaba sumamente preocupado, así que tomé mi bicicleta y me dirigí a su casa, que estaba a tan solo un par de minutos de la mía. Al llegar, noté que no había autos en la entrada, pero la puerta principal estaba abierta y las luces de la casa estaban encendidas. Entré llamando el nombre de Evan y escuché que me respondía con un grito desde algún lugar del piso de arriba. Seguí su voz hasta su habitación en el desván, donde lo encontré escondido bajo la cama. Me miró con los ojos aterrorizados y me susurró que me escondiera. Le dije que saliera debajo de la cama y me explicara qué había pasado. Temblando, me dijo que había alguien en su habitación. Al principio solo hablaba en frases cortas, pero finalmente se calmó lo suficiente para contarme lo sucedido. Mientras jugaba Fortnite con nosotros, había sentido un golpecito bajo la cama. Levantó la tela que cubría los lados de la cama y con horror vio a un hombre adulto escondido ahí, mirándolo desde la oscuridad. En ese instante tiró el auricular sobre la cama y gritó mientras retrocedía a la esquina de la habitación. Según él, el hombre salió arrastrándose debajo de la cama mientras Evan permanecía congelado de miedo, incapaz de moverse. Luego, el hombre simplemente salió por la ventana de la habitación y desapareció. Evan no estaba seguro de si el hombre aún seguía en la casa, así que sin saber qué más hacer, llamó a la policía. 2 oficiales llegaron rápidamente. Uno de ellos, un hombre, entró a la casa para revisar, mientras que una mujer oficial se quedó con nosotros afuera, anotando en una libreta mientras Evan le describía al intruso. Después de revisar la casa sin encontrar nada, los oficiales se marcharon. Esa noche me quedé en casa de Evan para acompañarlo y tratar de calmarlo. Desde entonces seguimos jugando Fortnite juntos, aunque esa experiencia nos dejó marcados. Ahora soy un mejor jugador, pero nunca jamás he vuelto a jugar en la oscuridad. Nunca fui un gran fan de Fortnite, pero todos mis amigos sí lo eran. Cada vez que hablaban de jugar juntos, me sentía un poco fuera de lugar. Había jugado algunas veces y entendía de qué iba el juego, pero realmente no era bueno.
Una noche de lunes decidí conectarme y jugar solo para practicar, intentándolo una y otra vez hasta que finalmente comencé a mejorar. Entonces empecé a entrar en partidas con jugadores desconocidos en línea, no mis amigos, solo personas al azar. Una de esas veces jugué en dúo con otro jugador. Su nombre de usuario era algo así como Bob Rockets 16 con algunas letras adicionales. Perdimos la partida, creo que terminamos en el puesto 20. Después de que el juego terminó, recibí un mensaje directo de él diciéndome que pensaba que yo era bueno y que deberíamos jugar otra vez. Aquello fue extraño porque en realidad no había jugado nada bien esa partida, pero aún así acepté y empezamos otro juego. Esta vez, Bob Rockets 16 encendió su micrófono y trató de hablarme. Yo no tengo micrófono, así que no podía responderle, solo podía escucharlo a través de los altavoces de la televisión. Por el tono de su voz, parecía que se estaba molestando porque yo no le respondía. Me empezó a incomodar cuando comenzó a decir cosas como: "Deja de ser un idiota y activa tu micrófono". Cualquier impresión positiva de este tipo desapareció. Empecé a pensar que realmente era un imbécil. Seguimos jugando y él continuaba murmurando cosas que apenas podía oír por el ruido del juego y la distancia al televisor. Pero entonces lo escuché decir algo que me heló la sangre. Mencionó mi nombre. No solo mi primer nombre, sino mi nombre completo. Al oírlo, mi mente se llenó de pánico. ¿Es posible que mi nombre real esté en mi perfil?, me pregunté, pero sabía que no era así. El tipo seguía hablando, pero yo ya no estaba prestando atención. Me levanté, caminé hasta la consola y la apagué de inmediato. Solo el hecho de no escuchar más su voz fue un alivio enorme. Después agarré mi teléfono y les conté a mis amigos lo sucedido. Todos lo tomaron a broma riéndose y respondiéndome con LOL y el Mao. Dejé el teléfono sobre el escritorio mientras me conectaba a mi computadora. El teléfono vibró nuevamente y pensé que era uno de mis amigos, pero era un número desconocido. El mensaje decía: "Hola", seguido de mi nombre completo. Sentí un escalofrío en la espalda. Escribí de vuelta: "¿Quién eres?". Y enseguida aparecieron los puntos de escritura, las 3 burbujas, como si la persona estuviera escribiendo algo largo. Finalmente llegó el mensaje: "Esta es tu dirección", seguido de mi dirección exacta. Ya estaba entrando en pánico. Escribí: "¿Quién eres?", una vez más, y luego mentí diciendo: No, esa no es mi dirección. La persona nunca respondió después de eso. Empecé a acusar a mis amigos de estar haciéndome una broma pesada, pero todos me juraron que no tenía nada que ver con eso, pero no les creí del todo. Sin embargo, no quise seguirles el juego. Pensé que si sí eran ellos, cuanto más reaccionara, más se divertirían. Me fui a dormir esa noche tratando de olvidar el incidente. Me desperté de repente en la madrugada con el corazón acelerado porque estaba casi seguro de que había escuchado un ruido. De esas veces que un sonido te despierta pero no sabes qué fue porque aún estabas medio dormido. Me quedé quieto escuchando en la oscuridad. Sentí que algo no estaba bien. De pronto, una serie de golpes firmes sonó en mi ventana. El sonido me paralizó. Sabía que alguien estaba ahí afuera, pero no me atreví a mirar. En lugar de asomarme como tal vez haría una persona valiente, salí corriendo de la habitación y me encerré en el baño más cercano sin ventanas y me quedé ahí temblando. Mi mente daba vueltas, preguntándome si alguien realmente había venido a buscarme. Me senté en el suelo temblando de miedo y finalmente me quedé dormido en ese baño. Al despertar con la luz del día, les mandé un mensaje a mis amigos diciendo que se fueran al demonio, convencido de que era una broma de mal gusto. Todos volvieron a reírse. Sin embargo, cuando los vi en persona más tarde, parecían genuinos al decir que no sabían de qué estaba hablando. Hasta el día de hoy, sigo sin saber si mis amigos estaban bromeando o si aquel tipo con el que jugué Fortnite de alguna manera consiguió mi información
y vino a buscarme. Acababa de llegar de la escuela y mi mamá estaba trabajando, así que desde el principio sabía exactamente lo que iba a hacer: correr a mi PlayStation y ponerme a jugar Fortnite. La verdad es que soy bastante bueno. Tengo un promedio de más de 20 eliminaciones por partida y un total de 67 victorias, así que me uní a una partida en solitario. Pero por alguna razón, este servidor era bastante raro. Todos en el juego llevaban la skin del oso Cuddle Bear. Sé que a mucha gente le parece tierno, pero para mí es francamente aterrador. De todas formas lo ignoré y comencé a jugar. Aterricé en Tilted y conseguí 10 eliminaciones de inmediato. Pero me di cuenta de otra cosa extraña en este servidor. Todos en el juego tenían el nombre de usuario: Te eliminamos. Me pareció raro, ya que normalmente no puedes usar el mismo nombre de otra persona en PlayStation. Así que esto definitivamente era algo inusual. Después pensé que a lo mejor había entrado a un servidor lleno de hackers. Lo ignoré de nuevo y llegué a los 3 finalistas. Los otros 2 jugadores estaban en una pelea de armas, así que mi táctica era dejar que ellos se eliminaran y recibir al ganador con mi escopeta pesada. Pero entonces me di cuenta de algo más raro. En el suelo, con estructuras de madera, habían formado las palabras: Te eliminamos. La cosa comenzaba a darme escalofríos, pero intenté ignorarlo. Justo en el momento en el que un oso Cuddle Bear eliminó al otro, me acerqué para intentar dispararle en la cabeza con mi escopeta, pero por alguna razón no recibió ningún daño. En ese momento supe que era un hacker. Una escopeta pesada en la cabeza debería haberlo eliminado al instante. El tipo terminó eliminándome y después me envió un mensaje espeluznante con una foto adjunta. El mensaje decía: prepárate para tu eliminación final. En cuanto vi la foto, sentí que el corazón me daba un vuelco. La imagen que me enviaron era una foto de mi casa. Me quedé helado del miedo y llamé a la policía de inmediato, quienes me dijeron que vendrían pronto. Miré por la ventana y ahí estaba. Vi al tipo con una máscara de oso Cuddle Bear mirándome como si pudiera ver a través de mi alma. Pero el verdadero pánico me golpeó cuando me di cuenta que había olvidado cerrar la puerta trasera. Justo en ese momento escuché como alguien entraba por la puerta de atrás. Corrí a esconderme en el armario y escuché sus pasos subiendo lentamente por las escaleras. Si no hubiera sido porque los policías entraron y lo inmovilizaron, seguramente ya estaría muerto. Han pasado unos meses desde entonces y todavía sigo jugando Fortnite, pero cada vez que veo el icono de la aplicación en mi PlayStation, no puedo evitar pensar en aquel día. Soy una madre soltera y mi hijo Chris, de 10 años, llevaba meses jugando ese juego de Fortnite día y noche. Me estaba volviendo loca. Le gritaba que saliera de la casa de vez en cuando, pero en lugar de eso, solo escuchaba el sonido de ese autobús tocando la bocina cada 10 minutos, seguido de constantes disparos provenientes de su habitación. Finalmente, una noche como a las 9 p.m., Chris salió de su cuarto y gritó desde el pasillo que iba a tener una visita. Desde la cocina le pregunté quién venía, y él respondió que era un amigo de Fortnite que vivía cerca. Sentí que una chispa explotaba en mi cabeza cuando escuché eso. Aparentemente, había invitado a un completo desconocido con quien estaba hablando en Fortnite. Cuando le pregunté la edad de ese amigo, Chris se encogió de hombros y dijo: no sé, suena algo mayor. Empecé a ponerme muy nerviosa, sabiendo que un extraño, seguramente mucho mayor que mi hijo de 10 años, estaba en camino a mi casa. Cerré todas las puertas y encendí las luces de la entrada, y le dije a Chris que siguiera jugando en su cuarto y que no hablara con nadie más. Me quedé junto a las ventanas, hasta que vi como un auto se detuvo frente a la casa. Las luces delanteras se apagaron y la puerta del auto se abrió. Un hombre salió y comenzó a caminar hacia la entrada.
Sentí que el corazón se me caía al estómago cuando vi a un hombre de mediana edad, probablemente de unos 50 años, con algo de sobrepeso bajo la luz del porche, subiendo las escaleras hacia la puerta principal. Tocó el timbre 3 veces. No respondí. Luego empezó a golpear la puerta con insistencia. También ignoré eso. Después, el hombre bajó el escalón, pero miraba a través de las ventanas mientras bajaba. Me aseguré de que no pudiera verme. Pensé que se rendiría y volvería a su auto y se iría. Pero en lugar de eso, rodeó la casa hacia un lado, fuera de la vista de las ventanas. Estaba tratando de llegar a la puerta trasera. Escuché desde atrás cómo intentaba abrir la puerta posterior. Me quedé quieta donde estaba. No había otras entradas a la casa, así que una vez que se diera por vencido, seguramente se iría. Cuando los sonidos de la puerta trasera se detuvieron, esperé 5 minutos en la cocina antes de decidirme a mirar. Apagué las luces y levanté las persianas de la ventana de la cocina. Ahí estaba su rostro, a pocos centímetros del vidrio, mirando hacia el interior de la cocina y ahora mirándome directamente a mí. Le grité con la voz temblorosa que iba a llamar a la policía, y creo que eso lo asustó porque se dio la vuelta y lo vi regresar a su auto y marcharme. No llamé a la policía. En lugar de eso, fui directamente a la habitación de Chris y lo regañé. Lo castigué por 2 semanas, no solo por poner en peligro la casa, sino a él mismo. Eso significaba nada de videojuegos por 2 semanas, y después de ese tiempo no podría usar sus auriculares inalámbricos por 2 meses. Ahora que las 2 semanas han pasado, Chris ha vuelto a jugar. Pero cada vez que pienso en lo que podría haber ocurrido si yo no hubiese estado en casa, se me revuelve el estómago.